¿Estás enamorado, verdad? Se me nota. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde maravillosa. Le voy a invitar a la primera epístola del apóstol Pedro. Ya nos habíamos acostumbrado a la tecnología más rápido, pero ahorita tenemos la porción. Primera epístola del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 21 en adelante, 21 al verso 25. Capítulo 2 de la primera de Pedro, verso 21, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la letra: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. ¿Cómo se siente? Vamos a considerar lo que menciona el verso 21. Está hablando del padecimiento al cual nosotros como cristianos hemos sido llamados. A veces pensamos que como cristianos no vamos a sufrir, como cristianos no vamos a enfermar, como cristianos no vamos a tener escasez, pero como cristianos el llamado es a padecer como Jesucristo padeció. Y usted puede considerar cómo fue el padecimiento de Cristo. El padecimiento de Cristo empezó desde su llegada a este mundo. Él nació en un pesebre,
no nació envuelto en pañales de seda, no, él nació en un pesebre, en un lugar humilde, porque no había lugar para ellos en el mesón. Al transcurrir el tiempo, él proveía bendición para la gente y a cambio recibía vituperio, recibía desprecio, se burlaban de él, y la vida de él fue una vida de padecimiento. El verso 22, aquí hace mención, dice, el cual dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y luego dice el verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía, cuando padecía, no amenazaba, se lo encomendaba la causa al que juzga justamente. Y luego el verso 24, ahí es donde vamos a enfatizar. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué dice ahí? Fuiste sanados. Ahí hay algo muy importante. Vamos a considerar primero por partes. Habla acerca del padecimiento de Cristo. Dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora, antes de considerar esto, le voy a decir, a través de el transcurso de la humanidad, hay mucha gente que ha sufrido por desastres naturales, por matanzas, por guerras, por enfermedades, por muchas cosas. La gente ha sufrido. Por ejemplo, en el terremoto parece que fue el 85 de México, ahí murió mucha gente, muchos niños que estaban recién nacidos, que estaban en el hospital se derrumbó y todos los niños murieron. Y mucha gente que se quedó sin hogar. En los terremotos que ha habido en el Japón, los tsunamis que se han levantado, hay mucha gente que ha muerto. Por ejemplo, la gente que está padeciendo hambre en las regiones donde hay hambrunas, allá en las regiones del África, donde usted puede ver las imágenes de niños desnutridos totalmente. Usted les puede contar, inclusive a través de la fotografía, los huesos, sus costillas. Gente que sufre, gente que ha sufrido y seguirá sufriendo. Usted puede darse a la búsqueda en la historia y usted se va a encontrar con el Holocausto tan famoso nazi, donde este hombre llamado Adolfo Hitler inició una persecución en contra de todos los judíos para matarlos. La idea de este hombre era exterminar el pueblo judío de la faz de la tierra. Ahí sufrieron niños, sufrieron jóvenes, adolescentes, ancianos, de todos. El hecho de ser judío era suficiente para poder o querer borrarlo de la faz de la tierra. En la noche de San Bartolomé, muchos hombres de Dios, mujeres, fueron acusados de hereje. Ya le he comentado en otras ocasiones. Las mujeres embarazadas las agarraban y las ataban a un árbol, y con unas tijeras enormes les abrían el vientre, sacaban el fruto y se lo daban de comer a los perros. Los hombres de Dios eran acusados de herejes y eran quemados por la llamada, entre comillas, Santa Inquisición. Y así usted puede ver, por ejemplo, en la historia bíblica, cómo el pueblo de Israel sufre, cómo Dios permite que venga el castigo, y los babilonios entran al pueblo, queman el templo, maltratan jóvenes, ancianos, violan las vírgenes, y relata el escritor bíblico que aún los niños de pecho eran agarrados y estrellados en las paredes. Fue una barbarie
una matanza en la cual toda esa gente padeció. Ahorita, en la actualidad, hay mucha gente padeciendo, mucha gente sufriendo. Por ejemplo, yo le puedo describir una escena si yo agarrara a Hernán y lo atara a ese poste que tenemos ahí enfrente y le empezara a quitar con una navaja de rasurar la piel de su espalda, despacito, 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 despacito. Le desnudaba toda la espalda, le quitaba la piel. Una vez que la espalda de Hernán estaba desnudada, yo voy a vertir sal sobre la carne viva. ¿Qué pasaría? Este hombre estaría aullando de dolor. Y sigo más abajo. Agarro unas pinzas y empiezo a sacarle una uña, la uña del dedo gordo, del pie derecho. Se la arranco sin anestesia. ¿Qué pasaría? Sería un sufrimiento extremo. Y sigo con la otra, y con la otra, y con la otra, y llego a la uña del dedo chiquito. Le doy un jalón. ¿Qué sucedería? Usted puede imaginar el sufrimiento de este hombre. Y luego seguimos con el pie izquierdo. Empezamos a jalar la uña gorda del dedo gordo y la jalo, y este hombre da un aullido de dolor. Y seguimos con la otra y llegamos hasta el dedo chiquito y terminamos, y este hombre, si no se ha desmayado, es porque Dios es grande. Una vez que terminamos de arrancarle las uñas de las manos, seguimos con los ojos. Metemos unas pinzas, sacamos un ojo. Y metemos otra y sacamos el otro ojo. ¿Cómo estaría este hombre? Para estas alturas este hombre ya está inconsciente. ¿Usted considera que ese sufrimiento ha sido demasiado? ¿O le falta más todavía para agregarle más? ¿Es mucho o es poco? Es mucho. Bueno, el sufrimiento de este hombre, el sufrimiento de todo el género humano que ha habido, que ha padecido a través de la historia de la humanidad, no se compara en lo más mínimo con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario, para esto Él ya había sido despreciado, ya había padecido el escarnio, ya lo habían azotado, ya lo habían golpeado, ya se habían burlado de Él. Él alimentaba a la gente, y en lugar de que la gente demostrara gratitud hacia Él, se burlaban, lo despreciaban. Recuerde usted cuando es presentado ante Poncio Pilato, era la costumbre de que se soltaba un preso en aquella época, en aquella fiesta, porque era una fiesta la que es. Y en esa fiesta soltaban un preso. Y había un preso famoso llamado Barrabás. Pilato, cuando llega el momento, le pregunta a la multitud, a todo el pueblo que estaba reunido aquí en el pretorio, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? La multitud enardecida gritaba, a Barrabás suelta, y a Cristo crucifícale. Y les volví a preguntar, y la multitud se enardecía más y gritaban, a Barrabás suéltalo y a Jesucristo crucifícale.
Cristo, estando presente, estaba sufriendo el desprecio de aquella gente a la cual solamente había bendecido. Después, camino al Calvario, llegan, ponen el madero, lo tienden sobre el madero y empiezan a poner los clavos. Se escucha el martilleo fuerte, quizá el crujir de los huesos que se quebran cuando el clavo penetra. Una vez que está clavado, es levantado el madero. Y ahí está, de a un lado un malhechor y al otro lado un malhechor. En ese momento, el Señor está sufriendo lo indecible, lo inimaginable. La gente cuando ve la película La Pasión de Cristo, algunos salen llorando porque se les hace muy duro. Eso no es nada. Eso no es nada, eso es muy poca cosa. Eso es la imaginación del hombre que comparada con la realidad se queda corta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Sabe usted que el pecado destruye? El pecado ensucia, el pecado aniquila. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Él lleva sobre su cuerpo mis pecados. ¿Cuántos? Quizás se cuentan por millones. Y los pecados de usted, otros tantos millones. Y los pecados del vecino, otros tantos. Y los pecados de todo el género humano que está poblando el planeta en esta hora. Y los pecados de todo el género humano desde que la humanidad empezó a poblar la tierra. ¿Cuántos? Muchísimos. Es incontable la cantidad de pecados que el Señor Jesucristo lleva sobre su cuerpo. ¿Qué clase de pecados de todos? Blasfemias, hurtos, todo lo que menciona la Biblia y todo lo que no menciona la Biblia, los lleva el Señor Jesús sobre su cuerpo, así literalmente los carga. ¿Usted considera que es poco el sufrimiento? Es un sufrimiento indecible, no se puede describir, pero Él los carga. Ahí, estando crucificado en la cruz del Calvario, ahí está cargando con nuestros pecados. Y a medida que el tiempo transcurre, el sufrimiento aumenta, hasta llegar el momento en el cual Él clama: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque sentía que la agonía era tremenda. Llegó el momento en el cual Él tuvo sed estando crucificado. Y en lugar de agua mojan una estopa y se la dan y se la ponen en la boca. Vinagre con miel. Un sufrimiento con sabor amargo. Un sufrimiento indecible. Llega el momento en que entrega la vida, porque la Biblia dice que nadie se la quita. Él la entrega. Él la pone, y si yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Entrega la vida y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Menciona las últimas palabras: consumado es. Y cuando termina el proceso de sufrimiento, vamos a decir,
se abre la puerta de la esperanza para el género humano, porque los pecados se los llevó Él en su cuerpo. El apóstol Pablo hace mención de esto y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio en la cruz del Calvario es y debe de ser una bendición para el género humano. Ahí en ese sacrificio el profeta Isaías hace mención. Vamos al profeta Isaías, libro del profeta Isaías. Isaías 53. Dice el verso primero: ¿quién? Es una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta lanza esta pregunta. ¿Por qué? Porque lo que ahora vemos nosotros, ahora vemos cómo la gente no quiere creer, no quiere aceptar, no quiere. Como en esta época actual, la gente no quiere. En el pasado la gente no ha querido tampoco. El profeta predicaba y predicaba y predicaba y veía que nadie buscaba de Dios. Hay una porción que dice: no hay justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos, dice, se apartaron a una. Ahora, dice, fueron hechos inútiles. La tendencia del ser humano, la tendencia del humano es inclinarse hacia la maldad, hacia abajo y hacia abajo. Por eso el profeta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y luego ya empieza a hablar del Señor Jesucristo. Dice: Él va a subir cual renuevo, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Contrario a la descripción que tiene la humanidad de un rubio de ojos azules y esto y lo otro, la Biblia menciona lo contrario. Dice: no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo, para que ese atractivo no nos atraiga y solamente estemos por Él porque es atractivo, porque es rubio, porque tiene... No. Le veremos más inatractivo, dice, para que le decimos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y dice, y como que escondimos de Él el rostro. A veces dice la gente emocionada: si no hubiera estado cuando Jesucristo está siendo crucificado, yo lo había defendido. Mentira. Te invitamos al culto y no quieres venir. Así de sencillo. Mucho menos ibas a interceder enfrentándote a una multitud enardecida. Entonces, dice: despreciado y desechado. ¿Sabe usted que todos en un momento hemos despreciado a Jesús? Cuando se nos dice busca a Dios, cuando se nos invita al culto y decimos: nada, ¿para qué? Es un desprecio que no le hacen a la persona, sino lo hacen hacia Dios. Porque la iglesia en este lugar y en cualquier lugar, la iglesia sobre la tierra tiene una función: atraer a la gente hacia Dios. Y cuando la gente rechaza una invitación, no está rechazando a los hombres, está rechazando a Dios. Y todo lo hemos hecho en su momento. Dice ahí: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro. Ya le he dicho en muchas ocasiones que es esconder el rostro de alguien. Es como cuando usted anda en un supermercado, como cuando anda en Walmart
Y allá usted a lo lejos ve que viene el hermano Hernán. Y como el hermano Hernán pues no le cae bien, no le agrada, usted ya no tiene para dónde correr, no tiene para dónde hacerse. Si va hacia adelante se encuentra con él, y si se va para atrás pues él se va a dar cuenta y a lo mejor lo va a seguir. ¿Usted qué hace? Yo he visto gente y lo he visto voltear, por ejemplo en la calle voltean y se ponen a ver una paradora ahí como bobos ahí, no están viendo nada, están nomás esperando que la persona pase. Eso es esconder el rostro. Cuando se nos invita a la reunión, cuando se nos invita a la iglesia, decimos no, invítame a bailar. A la iglesia no. Ahí como que estamos diciendo al Señor, Señor, no quiero nada contigo. Yo se lo dije y se lo dije audible. El Señor estaba moviendo mi corazón a buscarle, y yo le dije, ahorita no, Señor, estoy muy joven. Cuando tenga unos 50 años, a lo mejor que me haya aburrido, pero ahorita no. Es día último de diciembre, es día de pachanga, es día de reventón. Hay que ir al antro porque el antro está lleno, es día de fiesta. Ahorita no, después. Es lo que hace la gente. Lo hice y lo sigue haciendo la gente. Esconder el rostro cuando Jesús está llamando, porque Él a cada instante nos está llamando. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es, amén. Pero nosotros no queremos. Al ser humano le gusta la droga, le gusta la borrachera, le gusta fumar, le gusta bailar, le gusta esto, le gusta aquello. Y la iglesia no le gusta para nada. Bueno, más adelante dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y a pesar de eso, dice el verso 4, fíjense lo que sucede con el sacrificio de Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, como pensando, pues es que lo merece. Alguien ha dicho, pues es que Él se lo buscó. No se lo buscó, Él lo hizo por usted, lo hizo por mí. Dice, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue, ¿por qué cosa? Por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo quiero enfatizar en lo que dice ahí el verso 4, ciertamente. Cuando dice ciertamente, sin lugar a dudas, ciertamente llevó Él. ¿Qué cosa llevó? Nuestras enfermedades. Aquí podemos hablar de enfermedades naturales y enfermedades del alma, enfermedades que vienen a nuestro cuerpo por causa de un descontrol emocional, porque no todas las enfermedades son naturales, que el ser humano, no, hay unas enfermedades que nosotros, cuando nuestra mente está descontrolada, nos las ponemos. Pero dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades.
y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego dice, el castigo de nuestra paz. ¿Qué dice? ¿O por qué dice el castigo de nuestra paz? O sea, el precio que deberíamos de pagar nosotros para tener paz, Él lo pagó. Eso es lo que está diciendo. El castigo o el precio de nuestra paz fue sobre Él. Él ya pagó para que usted y yo tengamos paz. Sigue diciendo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está hablando de una cura, de una sanidad que también ya fue pagada en la cruz del Calvario. Sanidad física, sanidad emocional, paz que no es la paz que el mundo da. No es una paz circunstancial, sino que es una paz permanente. Dice que guarda nuestro corazón y nuestro entendimiento. Ahora, ya se pagó el precio de las enfermedades, el precio de los dolores. Se pagó el precio de nuestra redención. Se pagó el precio de todo. Vamos a decir lo que el género humano está padeciendo. Se pagó por la paz. A veces es muy triste, es muy lamentable que ni siquiera nosotros como hijos de Dios tengamos paz. ¿Por qué no tenemos paz? Yo creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento, o todos tienen paz y nunca se les acaba. ¿Verdad que no? Bueno, ¿por qué sucede todo eso? ¿Por qué a veces estamos padeciendo enfermedades? Vamos a decir el insomnio. ¿Por qué a veces no podemos dormir? ¿Por qué a veces sentimos una angustia en el corazón que no podemos con ella? ¿Por qué a veces no sabemos ni de dónde venimos, ni dónde estamos, ni hacia dónde vamos? ¿Por qué tanta desestabilidad emocional? ¿Por qué el estrés? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué todo eso? El proverbista hace mención de algo muy importante y la mayoría de nosotros no lo llevamos a la práctica. Él hace una pregunta y dice, ¿de qué sirve el precio? Traducido es, ¿de qué sirve que Cristo haya entregado su vida y haya pagado por tu paz, haya sanado tus enfermedades? ¿De qué sirve el precio? Dice, en la mano del necio, no teniendo entendimiento para comprar sabiduría. ¿De qué sirve que el castigo de nuestra paz haya sido pagado en la cruz del Calvario si no tenemos paz? ¿De qué sirve si estamos desestabilizados emocionalmente? ¿De qué sirve si padecemos insomnio, si estamos diariamente en angustia? ¿De qué sirve que el Señor Jesús haya muerto en la cruz del Calvario? Si nosotros no sabemos apreciar, si nosotros no tenemos la fe suficiente para creer que esto es real. ¿Por qué no reclamar o por qué no hacer efectiva la promesa de Dios? El Señor Jesucristo lo menciona, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué es lo que necesitamos? El precio ya se pagó. Lo que necesitamos es creer que ya está hecho. Los hombres de Dios a través de la historia han sido personas como usted y como yo,
pero lo que les ha sacado adelante es su fe. Ellos han creído. Y lo hemos mencionado de diferentes formas, en diferentes ocasiones. Está el caso de Abraham. La Biblia dice que Abraham salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba. Dios le dice sal y él sale. Él le creyó a Dios. Moisés rehúsa ser llamado hijo de la hija de Faraón después de vivir 40 años en el palacio. Él rehúsa todas las comodidades. ¿Por qué? Porque él tenía puesta la mirada en el galardón que le esperaba. David se enfrenta a Goliat y lo veía grande. Le decían, quizás está muy grande, pero David conocía al grande de los grandes. Por eso llegó y se enfrentó a él. Y podemos considerar así más adelante, podemos considerar milagros, experiencias de los hombres de Dios. Cuando Pedro ve que Jesús viene caminando sobre la mar, se atemoriza al igual que sus compañeros, pero Pedro siempre sobresalía y le dice: Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre la mar. Pero llega un momento en que Pedro se empieza a hundir. Y cuando se empieza a hundir, él clama: Señor, sálvame que perezco. Y Jesús lo toma de la mano y lo rescata y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Qué es lo que ha sacado adelante a estos hombres? En creer en las promesas. Y usted puede ver el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Ahí está lleno de testimonios de hombres que por la fe, como decía el hermano, y la paciencia, heredaron las promesas. Entonces, la humanidad ahorita está desquiciada. La mayoría. En los hogares hay mucho estrés. Hay muchas desavenencias entre las personas. Unos entran y otros salen. Los hospitales cada día están más llenos de gente que enferma por causas de origen mental. Los consultorios de los psicólogos cada día aumenta la clientela porque cada día la gente está más enferma. La comida es un gran negocio, como lo son también los hospitales, como lo son los consultorios de los psicólogos, y así podemos seguir mencionando. Los que tienen negocios, los que se dedican a leer las cartas, los que se dedican a hacer amarres, los que se dedican a hacer tantas cosas, su negocio está prosperando por causa de la gente que no echa mano del precio que está pagando.